Buenas tardes a todos los participantes de este Zoom que realiza el Círculo Militar a través de la Subcomisión de Cultura. Para nuestra institución, esta metodología es toda una nueva experiencia y una consecuencia de la situación de aislamiento que se proyecta en todas nuestras instalaciones, las que permanecen cerradas desde el 20 de marzo pasado. Esta es la primera presentación de un libro en la que no los podemos recibir a nuestra sede. Por eso llegamos a su domicilio, siendo ustedes nuestros anfitriones. Considerando que hay participantes que desconocen qué es el Círculo Militar y seguramente solo identifican su sede central, el ex Palacio Paz, en Retiro, y la sede de Olivos, frente a la Quinta Presidencial sobre la Avenida del Libertador, me referiré muy brevemente a explicarles que el Círculo Militar es desde el año 1936 una asociación civil mutual que no depende ni perteneció nunca al ejército. Por eso puede asociarse en la categoría de socios adherente libremente el personal civil, cualquiera sea su condición. Como club se creó el 31 de junio de 1881 y el motivo de su origen fue lo que hoy llamamos la grieta. Para ello es necesario que nos ubiquemos en aquellos tiempos. En 1874, los enfrentamientos políticos ocurridos entre Mitre y Sarmiento finalizaron con la derrota del general Mitre en el combate o conocida Batalla de la Verde, partido del 25 de mayo. En 1875, el presidente Avellaneda promulga una amnistía general, liberando a todos los prisioneros. En 1876 se produce la tercera y última revolución del caudillo federal, el general Ricardo López Jordán, que volvía de su exilio en el Uruguay a convulsionar la provincia de Entre Ríos y que fue derrotado por el coronel Ayala en el combate de Alcarracito, al sur de La Paz. En aquellas oportunidades, el Ejército Nacional estaba usando por primera vez los fusiles Remington, las ametralladoras y los cañones Krupp. En 1880 se produce la Revolución por la Federalización de Buenos Aires, donde se enfrentan Carlos Tejedor y el presidente Avellaneda. Tejedor, apoyado por generales Lago y Garmendi, entre otros, Julio Campos, y Avellaneda, apoyado por general Roca y los coroneles Racedo y Nicolás Levalle, entre otros. Estos enfrentamientos, todos por motivos políticos, dividieron, enfrentaron y desprestigiaron a los jefes y oficiales que se habían cubierto de gloria en la guerra de la Triple Alianza y en la campaña al desierto. Ante estos hechos, un grupo de jefes dirigidos por el entonces coronel mayor Nicolás Levalle resolvió la creación de un club militar con el objeto de estrechar lazos de compañerismo y afectos debilitados por las pasiones que se debatían en ese momento. Este club puso en su objeto estatutario, y que aún perdura, lo siguiente: establecer la unión del personal superior del ejército y su familia, y su elevación cultural y espiritual. Fortalecer la camaradería entre los socios, el bienestar de los asociados, como también fomentar y estimular la práctica del deporte. Estrechar vínculos con instituciones o entidades oficiales o privadas, nacionales, provinciales y extranjeras. Y prohíbe enfáticamente el desarrollo de actividades de política partidaria y la discriminación de cualquier naturaleza. Son estos los conceptos que permitieron que formen parte de este club como socios aquellos que se habían enfrentado a los presidentes Mitre,
Sarmiento, Roca, Garmendia, Lagos, y el coronel de Guardias Nacionales, Carlos Pellegrini, que en ese momento era senador nacional por la provincia de Buenos Aires, junto con un grupo de destacados economistas y participantes en actividades políticas, que se retiraron voluntariamente del círculo militar porque no les permitía hacer política y otro tipo de actividades, y formaron en el año 1882 el Jockey Club. Es importante destacar que en la historia de nuestro círculo militar, que los primeros socios vitalicios fueron los últimos 4 oficiales de la campaña libertadora del general San Martín. El teniente general Pedernera, que fue vicepresidente y el último presidente de la Confederación, el teniente general Frías, el general de división Espejo y el coronel José Evaristo Uriburu, padre del luego presidente, el doctor Uriburu, en el año 1895. Estos oficiales participaron en toda la campaña del general San Martín, acompañándolo desde el Regimiento de Granaderos a Caballo cuando se creó hasta el regreso de vuelta a nuestra patria. Y recibieron sus restos cuando llegaron a Buenos Aires. Esos fueron los primeros 4 socios honorarios que tuvo el círculo militar. También lo fueron los guerreros del Paraguay, que en 1931 conformaron su sala histórica, donaron sus reliquias y el mausoleo para custodia permanente del círculo militar, a quienes rendimos homenajes anualmente el 22 de septiembre. Este año también lo haremos, si es necesario por este método, pero lo haremos. Y también los expedicionarios del ejército al desierto, que en el año 1926 formaron sus salas de recuerdos y también la donaron en custodia permanente al círculo militar. Pero volviendo a los tiempos de su creación, allá en el año 1884, se publica por primera vez la revista militar y con ello se conforma la biblioteca del denominado entonces Club Militar, que fue la base para la creación de la Biblioteca del Ejército, sobre los primeros 20 volúmenes donados por el general Lucio B. Mansilla. En 1904, por iniciativa del general Richeri, que formaba parte de la comisión directiva, se crea el Museo de Armas. Y en 1918 se crea la Biblioteca del Oficial y la editorial, que a la fecha lleva más de 800 libros editados. Pero hoy el círculo militar no puede detenerse en el tiempo y encerrarse en el pasado. Esta comisión directiva trabaja para preservar los valores inalterables que hacen a la esencia militar. Pero necesitamos un cambio para poder acompañar el avance de la tecnología. Como prueba de ello, hoy invitamos con esta nueva metodología a los socios del círculo militar, el general Gabriel D'Amico y al coronel doctor Santiago Sinopoli, para que este último, que el año pasado presentó su libro La Nación Dividida, hoy presente su último libro, del cual también es coautor, junto al coronel Alberto Jorge Crínegan, socio del círculo militar, y al doctor Guillermo Palombo, cuyo título es La batalla por el relato, entre 1958 y 1989, al que se referirá particularmente el señor general de brigada Gabriel D'Amico. Es un ensayo historiográfico que procura identificar, comparar y evaluar los puntos de vista de historiadores de diversos signos y orientación que han escrito sobre la violencia que bajo todas las formas se manifestó en nuestro país a partir del año 1958, en el gobierno constitucional del presidente Frondizi, y que tuvo su último coletazo en 1989, en el gobierno constitucional del presidente Alfonsín, con el ataque al cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 en La Tablada, y cuyas secuelas aún están vigentes, la grieta, ya que aún perduran
los enfrentamientos, pero ahora mediante un combate de narrativas. Dentro de ese periodo que mencioné, nuestro círculo militar perdió gran cantidad de socios que fueron asesinados por terroristas subversivos. Y digo asesinados porque no murieron en enfrentamientos, fueron sorprendidos en el desarrollo de sus actividades profesionales. En el año 1975, el pico de la violencia, durante el gobierno constitucional de la señora Martínez de Perón, presidenta de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en el mes de agosto de aquel año, y en este agosto, por eso lo traigo a recuerdo, se cumplieron 45 años de la muerte del capitán Miguel Keller, perteneciente a la promoción 93, que fue asesinado en la Puerta del Tiro Federal, y la del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, subdirector de la fábrica militar de Villa María, con el grado de mayor, perteneciente a la promoción 82, quien fue secuestrado en el año 1974, permaneciendo prisionero 372 días y asesinado el 19 de agosto de 1975. Estos hechos son objetivos, no es un relato. Fueron acciones planificadas y tienen autores, fechas, lugares y víctimas. También es una realidad que ambos oficiales murieron como consecuencia de traiciones que cometieron soldados conscriptos que estaban cumpliendo con la ley del servicio militar obligatorio y que habían jurado públicamente lealtad a la bandera de la nación, símbolo que identifica a nuestra patria. Ellos fueron los que facilitaron el ingreso a la unidad o entregaron a su jefe, y luego de cometer el hecho, huyeron con los subversivos terroristas, robando las armas del Estado. Ese mismo Estado no los consideró traidores a la patria, según la ley y el Código de Justicia Militar, porque el relato facilitó que sus nombres figuren en el monumento a la memoria. Y posteriormente, el propio Estado le rindió honores en distintas oportunidades junto a otros jefes de Estado. Y le pagó a sus familias elevadas sumas de dinero como indemnización. Señor coronel Urricarriet, director de Cultura, puede presentar a los expositores. Bueno, a continuación va a hacer uso de la palabra Gabriel Francisco Enrique D'Amico, quien es general de brigada, retirado. Actualmente integra la Fundación Seguridad en Democracia y el Centro de Estudios para la Defensa de la Universidad de Belgrano. Hasta junio de 2013, oportunidad en que dejó el servicio activo, se desempeñó como director general de planes, programas y presupuestos del Ejército. En el Estado Mayor Conjunto participó del primer ciclo de planeamiento de la defensa, planeamiento por capacidades. Con el grado de coronel se desempeñó como director de personal del Ejército, subdirector de remonte y veterinaria y subdirector del Colegio Militar de la Nación. Fue nombrado jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 1, coronel Bransen, segundo jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, general San Martín, y segundo jefe del Regimiento de Caballería de Montaña 4, Coraceros general Lavalle. Obtuvo el título de oficial de Estado Mayor en el Ejército Argentino y en el Ejército Nacional de la República Oriental del Uruguay. Es licenciado en Estrategia y Organización y cursó la Maestría de Defensa Nacional. En general, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, agradecer al Círculo Militar, en la persona de su presidente y la comisión directiva, por llevar adelante este evento, que como ya dijo el señor general Esteves, de no mediar la pandemia y la cuarentena, estaríamos disfrutando
de las instalaciones de nuestra casa, nuestro querido Círculo Militar. Así que por este esfuerzo, mi agradecimiento. Un agradecimiento especial a todos los que están presentes. Hoy decimos como los periodistas del otro lado de la cámara, una situación media extraña, por lo menos porque no es común para nosotros, pero así son las cosas y es bueno poder disponer de esta tecnología para llevar adelante esta actividad. Veo, queridos amigos, camaradas, comandante de brigada, jefe de regimiento, segundo jefe de regimiento, camaradas de armas con los cuales hemos compartido muchísimo de esta querida vida militar en más de 40 años de servicio. Es gratificante saber que están ahí. También es gratificante saber que está mi familia acompañando en este evento. Mi agradecimiento especial ahora es para los autores del libro. No sé qué motivaciones llevaron a ellos a ofrecerme hacer esta presentación. En lo personal me siento profundamente gratificado de esta distinción que ellos me han hecho. Son esas responsabilidades que gratifican, que llenan el alma. Así siento todo lo que he desarrollado para llegar a este momento y presentar este libro. Sé que ellos conmigo han tomado, al menos así lo siento yo, un riesgo importante. Y ese riesgo, la dimensión de ese riesgo es la dimensión de mi desafío. Así que confío que lo que desarrollaré en este momento estará a la altura de la confianza depositada por ellos en mí. Cuando cursé el flyer, el link y la invitación, un querido amigo, una persona que respeto muchísimo, respeto por su sabiduría adquirida en su formación, sabiduría adquirida con experiencia, una experiencia de vida riquísima, intensa. Y con esa sabiduría me dijo: mirá, Gabriel, hace unos años, cuando era muy joven, me pidieron que presentara un libro. No tenía idea cómo hacerlo y consulté a una persona que sí tenía mucha experiencia, pensando que me iba a decir cosas complejas, importantes. Simplemente me dijo: para presentar un libro hay que hablar bien del libro y hablar bien de los autores. Esto que puede parecer simple y simpático, es muy cierto, es muy cierto. Y también tengo que decir que es muy cierto que hablar bien de este libro y hablar bien de los autores, para mí me ha resultado muy fácil. El libro es extremadamente rico, es extremadamente oportuno. El libro tiene una definición trascendente a partir de su título: La batalla por el relato. Los autores, para llevar adelante este libro, del cual me referiré con algo de detalle más adelante, han tenido que desarrollar una investigación profunda, una investigación seria. Han dedicado muchísimo tiempo para lograr este producto, que no es cualquier producto, como ya vamos a ver, no es un libro más. Ellos lo definen como un ensayo historiográfico, un libro rico en contenido, un libro rico en fuentes, en citas,
en diversos autores. Un libro que busca la verdad. Un libro en que se han preocupado por otorgarle, por conferirle objetividad. Y es así que ellos, cuando empiezan el libro, desarrollan o plantean una serie de citas. Voy a leer una de Ernst Jünger en su diario de guerra de 1914-1918. Y dice: el grado de objetividad de una persona es la medida de su valor interior. La objetividad absoluta es inalcanzable. La elección de esta cita me está indicando que ha movilizado a los autores a llevar adelante esta verdadera empresa, porque este libro es una verdadera empresa. Repito, el grado de objetividad de una persona es la medida de su valor interior. El valor interior de los autores indica, cuando ustedes lean el libro, indica el nivel de objetividad que han logrado, ¿no es cierto?, en su trabajo. Su nivel interior, su espíritu, su alma, es pura, es transparente. De no ser así, no podrían haber logrado este ensayo después de tanto trabajo. Además son sinceros, dicen: la objetividad absoluta es inalcanzable, pero es una meta a seguir, es lo que los ha guiado. Y así al principio dicen: en este breve ensayo historiográfico hemos procurado identificar, comparar y evaluar los puntos de vista de historiadores de diversos signos y variada orientación. La cantidad de autores que citan, que han leído, que han profundizado, en un extremo y otro del pensamiento argentino, de la ideología argentina, de la ideología internacional, no han dejado lugar a dudas de la objetividad perseguida en ese trabajo. Y dicen: y como los hechos son sagrados, pero las interpretaciones son libres, intentaremos una reconstrucción de los sucesos más significativos de la época. Y eso es lo que han hecho a lo largo de todo el libro. Permítanme también ahora tener una cita y rendir un homenaje a todos aquellos que en los 70 perdieron la vida. Dice el senador Luis León: en este Senado yo rendí homenaje al coronel Larrabure, a quien unos lo torturaron y mataron. Después, otros torturaron a los que habían hecho lo propio. Lo que nosotros queremos es que termine la calecita infernal de los torturadores de turno en la República. Para ello, el único camino es el de comprender que la patria está primero, no nuestra pasión ni nuestra ideología. De esta manera, quiero recordar, hace unos años La Nación publicó un artículo, año 2014, faltaban 2 años para llegar al bicentenario de nuestra independencia. Y yo en ese momento me preguntaba qué razón, qué significado tenían en este momento, en este presente de la Argentina, todas las muertes ocurridas en los años 70 como consecuencia de aquel enfrentamiento fratricida. Y la realidad es que como generación, como sociedad, no le hemos agregado absolutamente nada. De hecho, no solamente no estamos mejor que en aquella época, sino que hemos retrocedido, hemos desmejorado como país, hemos desmejorado como sociedad. Sin embargo,
Sin embargo, en aquella época, jóvenes que se consideraban idealistas de un lado y nosotros que nos incorporamos a las Fuerzas Armadas justamente por vocación y por ese idealismo que nos motivaba a entregar la vida en defensa de la patria, nos enfrentamos y muchos murieron. Y yo pregunto, y me preguntaba en ese artículo, ¿qué valor le ha dado la sociedad argentina a esa sangre derramada? La verdad, ninguno. Solamente el valor y el significado que cada uno de los deudos, amigos, camaradas, les damos a nuestros muertos. Solamente eso. No es poca cosa. Pero como sociedad, como generación, claramente estamos en deuda. Este libro, este ensayo historiográfico, constituye un esfuerzo por empezar a saldar esa deuda. Un esfuerzo importantísimo para empezar a darle sentido a la sangre de todos aquellos que murieron en los años 70. Escuché por ahí que las mejores mentiras se asemejan a la verdad. Googleé, porque hoy es muy difícil ser original, está todo en internet. Cualquier cosa que uno diga, así sea producto, uno cree que es producto exclusivo de uno, quizás sin querer está repitiendo algo de alguien y lo está plagiando. Así que esta frase que escuché por ahí, las mejores mentiras se asemejan a la verdad, la googleé y no encontré absolutamente nada. Pero me aparecieron 254 millones de resultados en algunas fracciones de segundos. Pero encontré otras cosas interesantes que venían a cuento de lo que de alguna manera trata el libro. Y recorrimos desde Goebbels, miente, miente que algo quedará. Cuando la mentira sea más grande, más gente la creerá. Supongo que dicho en alemán no rima como dicho en español. Y pasamos desde Goebbels hasta la mentira como tema moral y ético en San Agustín y Santo Tomás. Y ellos dicen que la mentira es el lenguaje contrario a nuestro pensamiento con la voluntad de engañar. Claramente están reconociendo, desde el punto de vista moral, que la mentira es un acto absolutamente consciente. Quien miente sabe que está mintiendo. En una oportunidad hace unos años, año 2004, como para que nos ubiquemos, tuve oportunidad de desarrollar una actividad en la que compartí con civiles con los cuales hemos mantenido a lo largo del tiempo después una relación. En ese tiempo se hablaba mucho, se empezaba a hablar mucho, se seguía hablando mucho del accionar de las Fuerzas Armadas durante los años 70. Los comentarios eran de lo más variados. Obviamente, pocos o ninguno a favor de la actuación de las fuerzas en aquel tiempo. En ese momento dejé que el diálogo aumentara. En cuanto se hizo un impasse, intervine, hice conté una breve historia. La historia es absolutamente real, ellos no lo sabían. Y conté que en un tiempo un general, para mantener la disciplina, había emitido un bando durísimo, severísimo, y que en cumplimiento de ese bando ocurrió que unos soldados se apartaron de las filas de su división
y no tuvo más remedio que ejecutar un juicio sumario y fusilarlos. Los fusiló y ordenó a sus tropas que desfilaran a tambor batiente sobre sus cadáveres. Lo conté así, simplemente. Los comentarios fueron de los más variados. No, esto no puede haber sido cierto, esto no ocurrió, es un cuento. Yo le dije, no, esto ocurrió en serio. Un general hizo eso. Para mantener la disciplina de su división, tomó esa medida. Bueno, otro dijo, bueno, pero entonces eso es un crimen de lesa humanidad. Y así siguió por unos instantes más el diálogo entre ellos. Y le dije, miren, sí, esto ocurrió, y ocurrió un 19 de marzo de 1818. En esa oportunidad, el general San Martín se preparaba para dar batalla al ejército realista que estaba acantonado en Talca. Y para prepararse mejor para el día siguiente, con las últimas luces del 19, inició un cambio de frente. Los realistas, a instancias del coronel Ordóñez, en una acción audaz, inician una acción ofensiva y sorprenden a las tropas patriotas desarrollando ese movimiento, y se produce lo que se conoce como la derrota de Cancha Rayada, que en términos de bajas no fue significativa. De hecho, propias fuerzas llegaron a más o menos a 100 bajas, pero 200 fueron las de los realistas. El problema es que nuestras fuerzas, las del Ejército Libertador, entraron en desbandada. El general Las Heras, haciendo gala de su temple, su temperamento y su formación de soldado, en ese entonces ostentaba el grado de coronel. Tomó 5 batallones, los reunió y con severas medidas disciplinarias inició una retirada. Los militares sabemos que la retirada es una marcha ordenada hacia retaguardia para alejarse del enemigo, para prepararse para otra batalla. La retirada del general Las Heras y esta terrible medida disciplinaria permitió que el general San Martín pudiese reunir sus fuerzas y en solo 16 días dar la batalla en Maipú, logrando el éxito para las tropas patriotas, asegurando la libertad de Argentina y de Chile, y pudiendo preparar la campaña al Perú. ¿A dónde quiero llegar con esto? Las mejores mentiras se asemejan a la verdad. Y yo digo que no hay peor mentira que un hecho que puede haber ocurrido, que puede ser real, y lo sacamos de contexto. Pues lo que hace el libro, la batalla del relato, lo que han logrado sus autores en su trabajo, es poner las cosas en contexto. Relatar, describir los hechos, fundamentar los hechos y ponerlos en contexto. Otro dato importante que da señales del valor de este libro. Yo creo que la historia trágica de la Argentina la puedo comparar con un rompecabezas. Un rompecabezas al que le faltan piezas y que además está mal armado. El libro da mucha información al respecto. Le faltan piezas porque parece que en los 70, un día los militares amanecimos y decidimos que debíamos poner orden en el país y que era necesario que corriese mucha sangre. Y nada, absolutamente nada ocurrió antes. Y además lo hicimos solos. En algún momento de todo este proceso eran 2 actores, la teoría de los 2 demonios. Y hoy estamos solos los militares, como únicos responsables de aquello.
Faltan otras piezas en este rompecabezas. Falta la clase dirigente política de aquella época. No tiene nada que ver. Faltan los empresarios. Tampoco tienen nada que ver. Pero también falta la iglesia, que sabemos que cómo intervino de un lado y de otro. Y fundamentalmente falta la sociedad, que con su silencio nos acompañó. Y hoy nos niega. El día que todos asumamos que somos responsables, que tenemos una cuota de responsabilidad en lo ocurrido en aquellos años, empezaremos a transitar el ansiado camino de la unión nacional. Mientras tanto va a ser muy difícil. Pero dije, este rompecabezas le faltan piezas, pero además está mal armado. Están acomodando las piezas como les parece, como quedan mejor. Y esto es parte del relato. Y ese relato, cuando las generaciones nuevas que no conocen la historia, porque no la vivieron, porque en sus casas no les han contado, porque no se interesan por averiguar qué fue lo que ocurrió en aquella época, se quedan con esa imagen del rompecabezas, al que le faltan piezas y que además está mal armado. Y esa imagen para ellos es la correcta, lo que hoy denominan la posverdad. Tan fuerte, tanta potencia tiene la posverdad, que en el año 2017 la provincia de Buenos Aires, a instancia de su gobernadora, decretó que en todo acto público debía reconocerse y hacerse mención a los 30.000 desaparecidos, cuando todo el mundo sabe que eso es falso. El libro dedica un capítulo completo al tema de los desaparecidos. Entonces, tenemos que ser conscientes de la potencia que tiene ese relato, la potencia que tiene la mentira. Pero también el valor y la potencia de esa mentira realza y pone en real dimensión al libro La batalla por el relato. El libro tiene un alto contenido, desarrollan 24 capítulos. Esos 24 capítulos están articulados en forma armoniosa. Pero resulta que podemos abordar cada uno en forma individual, porque cada uno desarrolla una temática particular de todo este proceso. Que en cuanto a la guerra revolucionaria, la considera a partir del año 1958 con el inicio del Plan Conintes y la traslada hasta el año 1989 con el ataque al cuartel de la Tablada. Pero cuando en sus capítulos habla de la guerra contrarrevolucionaria, empieza ya en el año 1948. Y desde allí ya hay decretos que ponen a las Fuerzas Armadas a cargo, ¿no es cierto?, para enfrentar la guerra interna que se estaba avecinando. El libro es muy audaz. Avanza en la problemática de la doctrina francesa. La desmenuza, analizando todo lo que le ocurrió al ejército francés luego de la Segunda Guerra Mundial y en sus colonias de Indochina y Argelia, y las experiencias que adquirió el ejército francés. Obviamente, el ejército argentino se formó y se capacitó en esa doctrina.
Nosotros como militares sabemos que nos preparamos para la guerra que va a venir, no para la que pasó. Era lógico y natural que nuestras Fuerzas Armadas se prepararan para eso. Obviamente, si la sacamos de contexto, parece una aberración, es una barbaridad. Y por eso hice tanto hincapié en esta historia de cancha rayada que bien viene para este mes sanmartiniano. Porque el ejemplo de General Las Heras fuera de contexto es muy elocuente. Y puesto en contexto, explica todo. No se trata de justificar las cosas que no estuvieron bien hechas. Simplemente es necesario comprenderlas. En sus 24 capítulos, los autores, como ya les dije, citan infinidad de fuentes. La profundidad y la solidez que tiene el libro es increíble. Con solo leerlo, nos vamos a empapar, nos vamos a nutrir objetivamente, porque es parte de lo que los autores persiguen, de qué es lo que ocurrió. Esa objetividad está dada por la verdad. Sabemos que hay verdades que duelen. A veces esta puede parecer crítica en algunos casos, pero es cierta. Hay que leerla y hay que asumirla. Es la única forma en la que este país va a poder salir adelante. Y este libro es una herramienta poderosa en ese sentido. Finalmente me voy a referir a la portada. La portada es atractiva por sus colores. Empieza en la parte superior con un azul intenso, con el nombre de los autores y el título del libro en blanco, los colores de nuestra enseña patria. Y se funden con el cielo del cuadro de Goya, que representa a dos paisanos con dos garrotes enfrentándose en lo que es una batalla sin cuartel, lo que es una batalla en la que la única opción que me queda es eliminar al otro. Ahí ha puesto la portada mi amigo Alejandro Ricariet. Es la eliminación del otro. No hay alternativa. Y así se nos planteó la guerra, así plantearon la guerra las organizaciones armadas. En sus capítulos iniciales, el libro hace referencia a cómo se gestaron, cómo evolucionaron, cómo se fusionaron y cómo llegamos a las dos más grandes, el ERP y Montoneros. Y ya, para terminar, quiero dedicarle una frase para los autores. La frase es extraída del libro de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. Dice así: la última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal que el hombre debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea. A los autores, la existencia les planteó que la historia argentina, la historia reciente argentina, el pasado que no pasa, como dicen ellos en su epílogo, ha sido distorsionada, está siendo distorsionada. Se nos está llevando una batalla cultural. Y ellos han adoptado la actitud correcta, haciendo lo correcto, que es ponerle dedicación, ahínco, empeño, compromiso a este gran libro, que hablando en términos militares, si estamos llevando adelante una batalla por un relato, estamos llevando adelante una batalla cultural, este libro es un arma estratégica de tremendo poder.
quedará registrada para esta generación y para las que nos interesan, que son las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, tal y como ocurrieron las cosas. Que nadie venga a engañarnos. Conociendo verdaderamente la historia, podremos dar un paso cierto para lograr la Argentina que desearon nuestros hombres de ayer, la Argentina que desearon los que murieron en los 70, la Argentina que deseamos nosotros para nuestros hijos y para las generaciones por venir. Muchas gracias. Bueno, para completar estas exposiciones, le agradecemos al general D'Amico. Vamos a escuchar a continuación a uno de los coautores, Santiago Mario Sinopoli, quien es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina y coronel auditor retirado. Es abogado mediador de la Ley 24.573, expedido por la Fundación Nueva Justicia de Buenos Aires en 1996. Es un capacitador permanente del Instituto Nacional de la Administración Pública y ha ejercido varios cargos docentes en Derecho Constitucional, Derecho Militar y Psicoeducación. Actualmente es profesor titular del Poder Ejecutivo y la Organización Administrativa Centralizada en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Se desempeña como profesor titular de instituciones de Derecho Público y Derecho Privado 1 y 2 en la Universidad de la Marina Mercante. Desde el año 1975 al 2008, integró el Cuerpo de Abogados del Ejército Argentino, ocupando el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos desde 2001 a el 2004. Se desempeña como abogado consultor en distintas ramas, es autor de numerosos trabajos publicados sobre derecho militar y derecho constitucional. Su tesis doctoral versó sobre el derecho constitucional militar argentino y se encuentra publicada en la página web de la Biblioteca de la Universidad Católica Argentina. Es autor del libro electrónico Ensayos de Psicología para Abogados, publicado en 2015, y es compilador y autor en el libro La Nación Dividida Argentina después de la violencia de los 70, publicado en 2019, que también hemos tenido el gusto de presentarlo en Círculo Militar. Mi coronel, doctor, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, mi estimado Urricarriet. Un problema técnico, fíjese si puede dejar entrar a alguien más, porque hay un montón de gente que quiere entrar, ¿no? Y hasta me han preguntado si esto va a estar grabado. Yo creo que la próxima vez tenemos que alquilar el Luna Park, ¿no? Ahora, entrando un poco más en tema y poniendo un poco de mayor seriedad, gracias, señor presidente del Círculo Militar, por posibilitar la presentación de este sencillo libro, La batalla por el relato, ensayo historiográfico sobre la guerra revolucionaria en la Argentina, 1959-1989. Extiendo este agradecimiento a el responsable del área cultural del Círculo, el coronel Urricarriet, por su apoyo técnico. Él en persona está administrando el Zoom. También no tengo que dejar pasar el agradecimiento a Editorial Lilium y a su responsable Martín Cairns, que nos editó este libro en su versión digital y en soporte papel. Muchas gracias, mi querido amigo Gabriel D'Amico, brillante soldado y general de la Nación. Su exposición ha sido interesante y profunda. Usted ha interpretado cabalmente lo que nos proponemos los autores de este libro. Autores de este libro que agradecemos
que con el esfuerzo como el suyo y de los oyentes y lo que puedan transmitir los oyentes, permitan prolongar lo que nos proponemos los autores de este libro. Se lo agradezco en nombre del coronel Alberto Krinigan, mi querido Alberto, y del historiador Guillermo Palombo, que tuvo un trabajo muy importante en enhebrar con fineza histórica este trabajo. Guillermo, que seguro está recluido en su Azul natal, que lo usa como una suerte de espacio de monasterio para sus pensamientos y que nunca quiere estar presente, pero vayan mis palabras de agradecimiento. Y muchas gracias a todos ustedes, camaradas y gente de buena voluntad, que han venido a ver de qué se trata, como en aquel mes de mayo, en 1810, que querían saber de qué se trata, ¿no? Les agradezco que tengan esa inquietud. Los autores de este libro nos proponemos tratar de que la Argentina deje de fundar su vida social y política en el relato y que se funde más en pilares más sólidos como es la historia. En este tema de la guerra revolucionaria, que nosotros la ponemos como iniciada en 1958-1959 hasta 1989, en esta guerra contra la guerrilla marxista, en los tiempos en que Argentina era parte de una guerra fría, que tenía como grandes contendientes a los Estados Unidos y sus socios y a la Rusia, a la Unión Soviética con sus países satélites, Argentina desarrolló con mucha intensidad, más que otros de los países de Sudamérica, un sistema de guerra revolucionaria, que es el tipo de guerra partisana, el tipo de guerra oculta, el tipo de guerra con intermitencias, donde todo se hace solapado y oscuro. Nosotros sostenemos con este trabajo que la Argentina no va a lograr la síntesis como país en tanto y en cuanto no busque analizar las conductas de las personas y los sectores sociales en base a la historia, que de una vez por todas tire por la ventana la memoria histórica que ha elaborado o siguen elaborando los grupos que entonces levantaron las armas y que ahora pretenden a través de la memoria histórica, sofocar el relato histórico o la memoria histórica, sofocar la verdadera historia para seguir manteniendo sus posturas y abrir una brecha de rivalidad interna entre los sectores de nuestro país. Tenemos que dejar de lado las posturas subjetivas y convenientes o de conveniencia y apoyarnos realmente en lo que fueron los hechos históricos. Los autores de este libro pensamos que en la medida en que se vaya viendo por parte de la sociedad qué pasó, vamos a lograr un reencuentro entre los argentinos, vamos a ir detrás de ese objetivo preambular como es la unión nacional, tan vital para que podamos vivir en paz. Es decir, que queremos despejar el camino del relato, porque si ustedes van a la palabra relato, van a ver que relato hasta está emparentado con relativo, es lo que uno cuenta de lo que sucedió a otro, con su subjetividad, con su intención emocional. En cambio, la historia
no es partir de ahora y mirar para atrás y contar como me conviene, sino que trasladarse en un acto científico de atrás para adelante. Como decía mi querido profesor de la Historia de Derecho, Carmelo Busaniche, historia es el estudio del pasado con la mente del pasado. Y lo que nos proponemos los autores es mostrar una serie de hechos, no todos, que se dieron en ese periodo de la guerra revolucionaria, mostrar algunos de los hechos para que se vea realmente qué pasó y hoy podamos sacar otro tipo de conclusiones. Ahora, esto no es fácil, porque hay una lucha, hay una batalla por el relato por parte de los sectores interesados. Fíjense que basta que alguien salga a decir que eran menos las bajas de la población civil o de los sectores de la guerrilla para que enseguida pongan sobre la palestra el tema de los 30.000 desaparecidos. Para mostrar lo que es el relato, y con esto voy terminando, hasta dónde el relato pone ciega a la sociedad e impide ver, yo pongo dos ejemplos. Una la voy a relacionar con el general D'Amico, con su papá. El papá de Gabriel, y con el permiso de la mamá, que es esta que está presente, que yo cuente este pedazo de la historia familiar. El papá de Gabriel, hijo de inmigrantes, fíjense que no era hijo de terratenientes, ¿no? Hijo de inmigrantes, quiso abrazar la vida militar y entró como oficial del ejército. Siempre fue un hombre que custodió la ley desde su posición de militar, a tal punto que casi pierde la vida en el 55, cuando estaba destinado en el regimiento de granaderos a caballo con el grado de teniente primero y tuvo que defender la Casa Rosada donde se encontraba el general Perón de un ataque que sufría debido a un levantamiento militar. Este oficial, este hijo de inmigrantes, un gran soldado, cuando era coronel y era jefe de curso del tercer año de la escuela de guerra, fue asesinado por los montoneros. Cuando él volvía y se iba a su trabajo en la escuela de guerra, volvía de dejar a una de las hijas, creo que era Cecilia, de los 6 hijos que tenía el coronel D'Amico, fue asesinado por los montoneros. ¿Qué se sabe del coronel D'Amico? Que las fuerzas lo ascendieron post-mortem. ¿Qué se sabe? ¿Qué nos dice el relato? ¿Qué placa pusieron por el coronel D'Amico y por Keller y por el capitán Viola y por Cáceres Monnier y por Ibarzábal? ¿Qué placa pusieron? Ninguna. Ese es el relato. Cuando la historia dice que fue asesinado por los montoneros, en la revista Montoneros número 15 de febrero del 77, dicen: el 1 de diciembre un pelotón ejecutó al coronel Cipayo Leonardo D'Amico, director de curso de la Escuela Superior de Guerra. D'Amico, del arma de caballería, había realizado cursos de perfeccionamiento en los Estados Unidos. ¿Qué placa tiene? Ninguna. ¿Qué elaboró la historia para dejar en clara la situación del coronel D'Amico y que nosotros aprendiéramos qué pasó en la Argentina? Nada, porque el relato sofoca la historia. Casi diría que al no elaborarse nada desde el punto de vista de la historia, estamos habilitando
el comunicado de los montoneros, es decir, que quede para los argentinos que el papá, camarada de mi amigo, el general D'Amico, era un cipayo. Fíjense cómo urge que la historia intervenga y ponga claridad en los ojos de los argentinos, porque este es el camino a la unión nacional. Si no, no va a haber unión nacional. ¿Por qué? Porque hay intereses en que no la haya. Es preferible sostener para muchos la rivalidad hasta que encuentren la manera que antes buscaron por las armas, ahora de otras formas, de suprimir nuestra existencia, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento. No digo que se pueda volver a tiempos tan drásticos como era la época de lo que yo llamo, lo que los autores llamamos la guerra revolucionaria. No obstante, yo escuché a una funcionaria del área de la presidencia del Senado de la Nación diciendo que las ideas, hace días, meses, que las ideas se iban a imponer por la razón o por la sangre. Habría que ver el tema ese. Ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que pongo de cómo el relato sofoca la historia es con el coronel Krínigan, autor de este libro. Alberto hace 6 años que está preso actualmente en su casa por la cardiopatía que tiene, 6 años sin que haya tenido juicio y sin que se le hayan dado los beneficios que corresponden a toda persona que está excedida en prisión preventiva. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo pongo como ejemplo a esto? Lo pongo como ejemplo porque el relato dice que no hubo guerra, que acá hubo un genocidio, cuando la palabra genocidio viene de gen y se refiere a perseguir a alguien por su origen, que uno recuerde, no se persiguió a nadie por su origen. Y entonces tenemos esto, que el relato dice que Krínigan es uno de los tantos que participaron en los crímenes de lesa humanidad, más allá que no le tienen probado nada. Y entonces el relato dice que como es gente que no participó de una guerra, es gente que actuó arteramente, no están en situación de igualdad con todos. Fíjense si realmente nos proponemos hacer historia, ¿cómo sería de distinto el enfoque con Krínigan? Porque si nosotros realmente ponemos sobre el tapete que acá hubo guerra y que hubo una guerra con una entidad bastante considerable desde el momento que la guerrilla tomaba unidades militares. ¿En dónde se tomaban unidades militares? Entonces, se tomaban unidades militares. Entonces, si uno pone sobre el tapete todo eso, indudablemente la mirada de la justicia tiene que ser otra, más allá de que la justicia tiene que ser justa. Más aún, en estas circunstancias en donde hubo excesos de guerra o crímenes de guerra, en todas partes del mundo se usó una suerte de justicia transicional y no una justicia retaliativa como se usó en nuestro país. Con estos 2 ejemplos, y así podría tener muchísimos más, yo quiero mostrar la importancia de que se sepa la verdad, y para eso hay que mostrar los hechos históricos tal cual pasaron, no bajo la mirada del relato. Pongo un ejemplo y con esto termino. Entre tantos temas que tratamos en los 20 y pico de capítulos del libro, hay uno que me llamó la atención. En sí son 2 temas que me llamaron la atención, que el relato sofoca. Uno es la famosa doctrina francesa. Todo parece que la doctrina francesa apareció con el proceso de reorganización nacional.
que se llamaron a una serie de franceses para que vengan escondidos a enseñar cómo asesinar. Cuando empezamos a buscar el tema de la doctrina francesa en el libro con Kriniger y con Palombo, vemos que la doctrina francesa se empieza a instrumentar con el general Perón, con el envío del teniente coronel Arribó a la Escuela de Guerra Francesa para estudiar la guerra revolucionaria que había vivido Francia ya en Indochina. Y un dato más sobre la doctrina francesa. El que firma el convenio con Francia para consolidar la enseñanza de oficiales franceses oficialmente en la Argentina fue el general Frondizi. Quiere decir que el tema de la doctrina francesa era parte de una política de Estado. Y fíjense que era una parte de política del Estado, de la preocupación de los gobiernos argentinos, y no hablo de los gobiernos de facto, no hablo de los gobiernos de facto, era tal la preocupación por el tipo de guerra que implicaba esta guerra revolucionaria, que recién se termina con la presencia de representantes del ejército francés en la Argentina en 1982. Díganme ustedes de 1951, y tomen si quieren a la época de Frondizi, creo que fue en 1959 hasta 1982, cuántos gobiernos de iure pasaron, y sin embargo la doctrina francesa estuvo presente. Significa que no era un tema de militares, era un tema del Estado. ¿Y por qué no se sabe esto? Cuando vienen a hablar de la teoría de los dos demonios, que intentamos generar, porque van a decir que acá intentamos generar la teoría de los dos demonios, nosotros hacemos un interesante análisis de la teoría de los dos demonios. La empieza Alfonsín, cuando dice que había demonios en la izquierda y en la derecha. Ahí está la historia. Y también la historia está en algo que me sorprendió, de padres que formalmente, por escrito, autorizaban a que sus hijos se fueran a entrenar con los montoneros a Libia. Entonces estos son hechos que le darían otro tipo de ropaje a lo que sucedió en Argentina y pondrían pilares para la objetividad que debe imperar, porque si no hay objetividad en la mirada, siempre la culpa la va a tener el otro. Siempre la culpa la va a tener el otro, que es lo más fácil para uno, buscar la figura del chivo expiatorio. En este caso, el chivo expiatorio lo constituyen fundamentalmente el sector militar y de fuerzas de seguridad. Hemos hecho un esfuerzo, ahí está el libro. Digitalmente es un libro de muy bajo precio. El resto queda en responsabilidad de la sociedad militar para que haga su venta y lo envíe al interior. Sí quiero acotar que es un tiraje chico que se hizo por razones económicas y que los autores hemos resuelto que todo lo que se recaude por el libro en el soporte papel, no en el soporte digital, porque eso va para cada librería que lo vende online, queda para el área de cultura de el Círculo Militar. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias mi querido Gabriel D'Amico, un gran afecto para vos por este esfuerzo que has hecho, por el valor que has tenido en plantear tu punto de vista. Muchas gracias a mi general Esteves, amigo, y al coronel Urricarriet, por supuesto, a todos ustedes. Un abrazo y hasta el próximo libro. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Ahora nos quedan unos pocos minutos para ser estrictos con nuestro horario. Yo he pedido a todos, y reitero, que se me puedan formular las preguntas por chat. No tengo aún ninguna por acá. Estamos ya igualmente con pocos minutos próximos al cierre. No veo a nadie que quiera hacer alguna pregunta.
damos unos minutos y yo quiero reiterar de lo que dijo el coronel Sinopoli respecto a la adquisición de los libros, donde el libro físico él nos ha entregado, ya lo tenemos a disposición en el Círculo Militar. Quiero alertar que pandemia de por medio, el Círculo Militar hoy está cerrado en las actividades al público, pero tenemos una guardia permanente en las puertas, para lo cual, coordinando por los teléfonos del Círculo Militar, vamos a poder acceder a hacer esas ventas del libro en plena pandemia, previa coordinación. Acá me hacen una pregunta, quedan unos minutos antes del cierre, donde le vamos a preguntar al coautor, y dice, ¿qué debemos hacer frente al relato? Salir a combatir con la verdad, con el hecho histórico, cómo pasó. Yo creo que en la medida en que salgamos todos a decir esto no fue así o esto fue así, vamos a empezar a lograr adhesiones. Nuestro pueblo es un pueblo sabio. Yo creo que es sabio y yo creo que tiene criterio. Pero hay que salir, porque si no, hay todo un dispositivo, porque el relato no es un chamullo, discúlpeme la expresión, que existe por parte de los sectores interesados en mantener esta división y este estado de humillación hacia cierto sector de la sociedad. El relato es el armado de un dispositivo de poder para sostenerlo. Fíjense ustedes a quienes ponen los gobiernos en la Secretaría de Derechos Humanos. Eso es un tema que hay que pensar. Hace bien que un país, que es el país de todos los argentinos, tenga ocupada la Secretaría por quienes fueron partes en la guerra revolucionaria, y así en un montón de funciones. Eso es parte del dispositivo. Y ese dispositivo se extiende a la justicia, a los fiscales. Hay toda una estructura amañada en pro del relato. Esto de pro no tiene nada que ver con el pro del relato. Cuento una anécdota y la hago corta, pero realmente muestra lo que es el relato. Mi amigo Krinigan no puede moverse de la casa y es un hombre tan respetuoso de ese mandato, que cuando yo lo voy a visitar y él me despide en el hall donde están los ascensores, no sale de la puerta de su casa, no me acompaña hasta el hall, que podría acompañarme hasta el hall para tomar el ascensor. En algún momento le dije a Alberto, planteá y pedí permiso vos con tu salud para poder caminar por el jardín que tiene el edificio. Él hace todo el planteo judicial. Los fiscales, cosa rara, dijeron que sí, que puede salir a pasear por el edificio para que tome sol, ¿no? Sin embargo, el juez del Tribunal Oral Federal, porque estaban en feria, que tenía que resolver, que fue uno solo, en ese caso resolvía un solo juez, le dijo que no le permitía eso porque era factible que si salía Krinigan y tomaba el ascensor, podía ser que apareciera alguien que en su momento era víctima y se iba a volver a revictimizar. Yo lo que me quedo pensando es, y el beneficio de el derecho de inocencia en favor de
La presunción de inocencia a favor de Krinigan no corría. Pero ¿por qué viene esto que yo cuento de que hay todo un dispositivo? Ese juez, cuando fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, ese integrante del TOF, por acoso laboral, renunció antes que se pronunciara el Consejo de la Magistratura, y es una persona que hoy en día se mete en todos los actos militantes que pueda encontrar. Entonces significa que ese juez ya era parte del dispositivo antes, y así hay una gran cantidad, uno ni se imagina la red que se ha montado por sectores interesados. Bueno, hay pocos minutos, quiero formular 2 preguntas más, apelo a respuestas cortas también en honor al tiempo. Matías Cordero le pregunta al general D'Amico, primero que nada lo saludo y dice, usted dijo que en 2004 hizo como una encuesta con participación civil sobre la opinión acerca de su visión de los militares en el gobierno y su rol en el golpe del 76. ¿Cuál fue el rango etario de los civiles que participaron y si dicha encuesta fue realizada posteriormente a la declaración del expresidente Kirchner en el Colegio Militar de la Nación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, no fue una encuesta, sino fue una charla de amigos y compañeros que estábamos compartiendo una actividad académica. Sabían de mi condición de militar, salió el tema, y en el tema se plantearon una serie de comentarios, como los que yo presenté. Los dejé hablar un poco y se me ocurrió intervenir de esa forma, para hacerles ver justamente que las cosas, que hechos ciertos, sacados de contexto, constituyen, en mi opinión, la peor de las mentiras. Como esa frase que encontré o que escuché a alguien, la mejor mentira se parece a la verdad. Bueno, no fue una encuesta en ninguna circunstancia, obviamente tampoco existió entonces, después de las declaraciones del presidente Kirchner en el Colegio Militar en el 2006. una pregunta más, la última, ya estamos sobre el final por el tiempo, y para el coronel Sinopoli, la pregunta sería ¿cuál fue el estatus jurídico militar de la subversión cuando su programa militar y político tuvo su origen, diseñado e implementado en una nación extranjera? Ese es un tema. Lo que pasa es que en su momento a la guerrilla se la quería tratar, o se la trató, como delincuentes subversivos. Pero eso era un tema que se dio en los gobiernos constitucionales para evitar inconvenientes de, si uno le daba un estatus de guerra, para evitar inconvenientes de intervención de otros organismos que podían meterse en el conflicto, ¿no? Es decir, eran delincuentes con la entidad y el poder de organizaciones armadas con un nivel militar importante, Fíjense con respecto a eso, que cuando se niega, se dice que era un problema doméstico, que no había vinculación internacional de los guerrilleros, o sea, vinculación con otros países, ¿no? Fíjense, hay un diccionario que se llama Biografía de la Izquierda, o algo así, de Tarcus, donde da la biografía de toda la gente de izquierda. Y le puedo asegurar que toda la gente de izquierda de esa época, de otra no porque habla de anarquistas de antes, tenía una característica: se iban a veranear a Cuba. Todos fueron a Cuba. Y ustedes se encuentran con que la justicia dice que no está probado
la intervención de otra nación, porque si en la justicia se prueba la intervención de otra nación acá, distintos serían las consideraciones que tienen que hacer con respecto a los juicios. Pero léanlo. Nosotros especialmente, esto es por una iniciativa de Palombo, buscamos sobre todo pensadores más vinculados con la izquierda como bibliografía, para tratar de hacer lo más objetivo que se pueda nuestro libro. Y ahí tienen en Tarcus. Esto sin perjuicio que indudablemente era un conflicto internacional traído a la Argentina con vestimenta de paisano, de gaucho, que Frondizi rompió relaciones con Cuba por esto. También nos olvidamos. Fíjense cómo el relato ha sofocado la historia. Bueno, ya por el horario y los tiempos que hemos manejado, queda mucho más por hacer y decir, pero vamos a terminar esta presentación con las palabras del presidente del Círculo Militar, que va a dar las palabras finales. Bueno, agradezco a los expositores por su brillante exposición, al general D'Amico y al coronel y doctor Sinopoli, a los socios activos defensores de nuestro patrimonio histórico y cultural y a todos los que participaron en este primer Zoom del Círculo Militar. La experiencia nos refiere que las crisis deben aceptarse como oportunidades para la toma de decisiones innovadoras. Esta es la que tomamos en el Círculo Militar para poder presentar este libro. Si hubo algún inconveniente, les pido disculpas por ser la primera vez. Para finalizar, deseo reiterar que nuestro objetivo no es hacer política de ningún tipo. Trabajamos para renovar el Círculo Militar, su funcionamiento, preservando los valores de la profesión militar, el honor, lealtad y la sana camaradería, convencidos que no tendremos una patria consolidada hasta que no lo hagamos sobre una base sólida, que exprese una única verdad, construida sobre la realidad de lo sucedido. Muchas gracias a todos.